Hola, ¿cómo están? Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Lady Joana, yo soy abogada titulada en mi país de origen. Allí trabajé en la rama judicial y también fui docente en el sector defensa. Entonces, bueno, por cosas de la vida, me encuentro hoy acá en este país y este es uno de los motivos que me llevó a decidir abrir este canal para compartir un poco de mi experiencia, compartir un poco de mis conocimientos y de esta manera poder ayudar a muchos que como yo están pasando por este proceso. Entonces, si tú sabes de alguien que tal vez le pueda servir esta información, no dudes en compartirla. Ahora sí voy a entrar en materia y hoy yo quiero hablar un poco sobre desplazamiento interno y un poco sobre la historia de este término, y esto lo voy a hacer basada en lo que establece la Organización de las Naciones Unidas, la cual señala que los desplazados son personas o grupos de personas que han sido forzadas u obligadas a abandonar sus hogares o lugares de residencia habitual, en particular como resultado de o para evitar los efectos del conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos o desastres naturales o inclusive desastres causados por el hombre y que no han cruzado fronteras reconocidas internacionalmente. Entonces, esta categoría jurídica surgió para tratar la situación de las personas desplazadas en estados divididos de facto por conflictos internos. La definición de refugiado contenida en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de Ginebra en 1951 impedía considerar a estos individuos como refugiados al no haber cruzado una frontera internacional, a pesar de la existencia de importantes similitudes en las causas y consecuencias que dieron origen a la huida. Entonces, por lo anterior, en 1972, la Asamblea General de las Naciones Unidas reaccionó o digamos que reconoció el papel fundamental del ACNUR en la coordinación de la ayuda y de las operaciones de reasentamientos de los refugiados, así como también otras personas desplazadas en Sudán. Y desde allí el término desplazado interno ha sido utilizado por las Naciones Unidas en diversos contextos. En el año 1977, el ACNUR pidió al Comité Ejecutivo que clarificase la distinción entre refugiados y desplazados. Y a pesar de que, digamos, no hubo una manifestación formal o una opinión formal al respecto, la consideración de personas refugiadas es para quienes hubieran cruzado una frontera internacional, y los desplazados, digamos que esta categoría es para quienes no han hecho el cruce de una frontera internacional. Bueno, lo cierto es que a pesar de la creciente preocupación e interés internacional al respecto, no existe aún un consenso pleno sobre el contenido de la propia noción de desplazado interno. A nivel operativo, la definición de las Naciones Unidas es hoy la más empleada internacionalmente y pues por una parte asume como elemento clave del desplazamiento interno tanto la coerción implícita en este desplazamiento como la permanencia de la población desplazada dentro de las fronteras nacionales. Por otra parte, esta definición trata de abarcar la mayoría de las causas del desplazamiento. Bueno, entonces se entiende también que si los desplazados
internos cruzaran una frontera internacional, serían calificados como refugiados, así como lo establece la Convención sobre Refugiados de la Organización para la Unidad Africana, la OUA, en 1969, y también esta definición la establece la Declaración de Cartagena en 1984. Es decir, que las personas que han sido obligadas a huir de su lugar de residencia habitual debido a una agresión exterior, una ocupación o dominación extranjera, a graves desórdenes públicos o a violencias generalizadas, también por los conflictos internos o la violación masiva de los derechos humanos, inclusive en muchos casos, incluye también, digamos, aquellas calificaciones como refugiados, el hecho de haber, como yo ya lo había explicado antes en algún video, ¿cierto? Y como lo establece la Convención del Estatuto de los Refugiados, el hecho de sentirse en persecución, de haber huido en razón a su raza, a su religión, a su nacionalidad, a su pertenencia, a pertenecer a determinado grupo social o a las opiniones políticas. Entonces allí ya sería como esta categoría de refugio. Ahora bien, a diferencia de la población refugiada que cuenta con un sistema establecido de protección y asistencia internacional, las personas desplazadas dentro de sus fronteras nacionales entran dentro de la jurisdicción interna y bajo la soberanía estatal, sin que la comunidad internacional tenga las bases legales o institucionales necesarias para intervenir en su ayuda. Así, los desplazados internos dependen de sus gobiernos para hacer valer sus derechos y libertades, siendo en muchos casos el propio gobierno quien causa este desplazamiento o impiden, digamos, el acceso a sus ciudadanos a ciertos territorios. Entonces, incluso cuando el acceso a la población desplazada es posible, la provisión de ayuda por parte de las organizaciones humanitarias y de desarrollo implica un ejercicio de flexibilidad en la interpretación de su ámbito de actuación, ya que aún no existe un organismo cuyo mandato se centre exclusivamente en el desplazamiento interno. Esta carencia en el sistema internacional de protección y asistencia de los desplazados internos ha generado un debate tanto dentro como fuera de las Naciones Unidas sobre cómo mejorar la respuesta de la comunidad internacional ante esta problemática de desplazamiento interno. Y bueno, la iniciativa más reciente dirigida a subsanar los vacíos en el sistema legal de protección de los desplazados internos ha sido la creación de un cuerpo de principios legales que atiende específicamente a sus necesidades. Estos principios han sido denominados principios rectores sobre desplazamiento interno. Entonces, los principios rectores sobre desplazamiento interno no suponen un nuevo estatus jurídico para desplazados internos, sino que allí se reúnen y consolidan en un solo documento las normas ya existentes, pero que se encontraban dispersas en diferentes instrumentos del derecho internacional. Sin embargo, a pesar de no ser jurídicamente vinculante estos principios, este documento tiene un valor práctico importante para el control del tratamiento de los desplazados internos, en la medida en que recoge tanto los derechos de estas personas como las obligaciones de los gobiernos y de las fuerzas insurgentes
en todas las fases del desplazamiento, incluyendo la prevención del desplazamiento arbitrario o ilegal. Ahora, los principios rectores también pretenden superar las principales lagunas y ambigüedades del sistema internacional de protección de los desplazados internos, atendiendo especialmente a la prohibición del retorno forzoso a zonas de riesgo y también la restitución o compensación de la propiedad perdida a causa del desplazamiento y la necesidad de garantías especiales para las mujeres y los niños desplazados. A nivel institucional, la ACNUR es actualmente el organismo dentro del sistema de las Naciones Unidas con mayor capacidad de experiencia en la provisión y, provisión, asistencia y protección a los desplazados internos, a pesar de que su mandato se ha aplicado tradicionalmente a la población refugiada. Las similitudes en la situación de los refugiados y la de los desplazados internos ha motivado a que a través de sucesivas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los desplazados internos entren dentro de las categorías de personas objeto de atención por la ACNUR. Esta organización, sin embargo, condiciona la naturaleza y el alcance de su ayuda a los desplazados internos al cumplimiento en cada situación de una serie de requisitos. Entonces, la ACNUR básicamente asume la responsabilidad principal de la protección y asistencia en situaciones de desplazamiento interno cuando tales actividades están vinculadas a la prevención o resolución de un problema de refugiados. Esta es prácticamente su función. Una de las peculiaridades del trabajo humanitario y de desarrollo con desplazados internos es que existe la superación de una concepción de ayuda exclusivamente dirigida a la provisión de asistencia. ¿Qué quiere decir esto? Principalmente, digamos que a la ayuda de provisión de alimentos, de cuidados sanitarios, ¿sí? De hecho, en una situación de amenaza continuada a la integración física de las personas, la mera asistencia pues pierde su sentido si no se aseguran al mismo tiempo el respeto y la protección de los derechos humanos y la seguridad física de la población afectada. Entonces, en consecuencia, además de los organismos históricamente implicados en acciones de protección, como es la ACNUR y como es el Comité Internacional de la Cruz Roja, numerosas ONG empiezan también a asumir mayores responsabilidades de protección en situaciones de desplazamiento interno. Digamos que entre las acciones en este sentido pueden incluirse el acompañamiento físico de las personas en peligro, la asistencia y la defensa legal, las actividades de resolución de conflictos, el acompañamiento de retornados o digamos de personas que quieren retornar a su sitio, aunque con menor frecuencia, la denuncia pública de situaciones de violencias masivas y repetidas de los derechos humanos y del derecho humanitario. Entonces las ONG están tratando como de ampliar un poco más esta ayuda. Es también reseñable que en los últimos años se ha ido abriendo camino en medios académicos y también entre agencias humanitarias un análisis de género aplicado a la situación de los desplazados internos
al igual que ocurre con los refugiados retornados y otros colectivos. Este análisis parte del reconocimiento de que las mujeres constituyen desproporcionadamente alta entre los desplazados, digamos que una parte fundamental debido a que muchos hombres son combatientes o han emigrado, en tanto que estas mujeres han quedado al cargo del sustento de sus familias dependientes. Pero además implica el reconocimiento de que cuentan con unas necesidades y unas preocupaciones y unos problemas específicos y de que digamos que existe también una habitual discriminación que agrava la situación de las mujeres desplazadas. Aspectos todos ellos hasta hace poco ignorados, pero que últimamente vienen mereciendo una creciente atención. Y aquí yo quiero hacer énfasis en que las mujeres y las niñas internamente desplazadas suelen correr un riesgo mayor de sufrir explotación, de sufrir violencia sexual, de sufrir maltrato. Además, los niños son particularmente vulnerables a los reclutamientos forzados, en especial, digamos, los chicos que viven en campamentos infiltrados por grupos armados o pueden también afrontar obstáculos para acceder a la educación como consecuencia de ese desplazamiento forzoso. Entonces, bueno, yo espero que este tema sea de retroalimentación y de ayuda para cada uno de ustedes. Recuerden compartir mi contenido si consideran que puede ser útil para alguien más. Y por último, no olvides que tu historia no define tu valía. Todos merecemos un lugar donde sentirnos seguros y queridos y trabajar juntos para construir un mundo comprensivo y solidario es fundamental para todos. Yo les envío un fuerte abrazo.